Una de las frases más utilizadas por el presidente López Obrador ha sido que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, pero en los hechos hay una gran cantidad de actos que de pronto el nuevo gobierno pues ha movido no solamente a cuestionamientos, sino también a algunos litigios por parte de los ciudadanos, de gobiernos locales, de funcionarios públicos, de órganos autónomos, de organizaciones de la sociedad civil y que en gran medida tienen que ver también con reformas constitucionales, con reformas importantes que se han hecho y que bueno, eso era parte de lo que comentábamos hace unos momentos, los riesgos que implica el hacer una modificación, como en este caso la ley de hidrocarburos, ¿no? La reforma a la ley de hidrocarburos. Es por eso que le agradezco mucho a Arturo Ramos Sobarzo, director del Centro de Investigación Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, que nos acompaña hoy para poder profundizar en este tema, las reformas. Bienvenido, ¿cómo estás, Arturo? Hola, ¿qué tal, Magda? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, vamos empezando por un asunto central. ¿Cuáles han sido las leyes y las reformas más significativas que ha impulsado la administración actual para que podamos entrar en detalle? Bueno, han sido varias, ahora ya no recordamos, pero muy al inicio hubo temas en el rubro de paridad de género, por ejemplo, reformas importantes que fueron incorporadas al texto de la Constitución. Este año iniciamos con una reforma importante en materia judicial, cambios importantes en la estructura del Poder Judicial y en general hemos visto que no solo es exclusivo de este sexenio, sino de todos, que es un fenómeno muy particular en México que no se da en otros países. El hecho de que cierta reforma, cierto ideario o programas de gobierno que tiene un nuevo quien dirige el Ejecutivo Federal, pues digamos, tenga la idea de incorporar a la Constitución mucho de estos ideales. Es una práctica a veces no también vista digamos, desde el punto de vista constitucional. Las reglas constitucionales no deberían de modificarse tanto, sin embargo, en el modelo mexicano se cambian frecuentemente. Estas reformas me parece que como todas las cosas humanas y cualquier decisión pueden ser cuestionables, criticables, pero me parece que debemos poner la lupa, digamos, cuáles son ciertos objetivos. Veíamos antes del corte pues toda esta reforma en materia del outsourcing, de la subcontratación, que son ideas formas que buscan empoderar, en este caso, a la clase trabajadora y que necesariamente no choca con una visión empresarial. Pero bueno, a partir de que esto nos estamos informando, nos parece muy positivo que haya acuerdos, que eso es parte de toda democracia. Hay que también pensar que estas reformas constitucionales tienen cabida a partir o después de un proceso electoral, el de 2018, en el cual, bueno, el actual gobierno tuvo un claro triunfo, que eso, digamos, no solo se vio reflejado en el triunfo del Poder Ejecutivo, de la Presidencia de la República, sino también en la composición del Congreso. Este fenómeno evidentemente hace que prosperen este tipo de reformas, que sea más fácil para el gobierno teniendo al Parlamento o bueno, a una mayoría importante para llevar a cabo estas reformas constitucionales. Hay que recordar que nuestro modelo de reformas constitucionales pueden llevarse a cabo con la aprobación del Congreso Federal, pero también con aprobación de los congresos de las entidades federativas. Y esto, bueno, ha sido un fenómeno que se ha dado en cada sexenio. Sí, María. Arturo, dime una cosa. Muchas de estas leyes han tenido como consecuencia también litigios importantes, ¿no? Y de ejemplo podríamos poner el caso de la ley de la industria eléctrica, que también se discutió hace algunas semanas, ¿no? Pero parece de pronto no importar cuando se trata de un proyecto político tan grande como este. Ya lo decías, no es la primera vez. En cada sexenio se van realizando modificaciones y bueno, lo vimos también en el gobierno de Enrique Peña Nieto con las reformas estructurales. Pero ¿frente a qué estamos? Tenemos la legalidad contra las cuerdas. Y te lo pregunto porque justamente en el 2019 se sacaba una investigación en donde participaba también Mexicanos contra la Corrupción, Causa en Común y algunas otras organizaciones más, en donde hablaban justamente de acciones ilegales en varias de estas leyes que se habían echado a andar, ¿no? Podríamos citar la ley de remuneraciones de servicios públicos, el memorándum para dejar sin efecto la reforma educativa, la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en fin, una serie de cosas que, insisto, han desencadenado una serie de amparos legales importantes. ¿Qué nos dices de esto? Yo creo que en una democracia habrá que verlo esto no como algo preocupante, sino como parte de lo que es una democracia. Es decir, el poder revisar. Hay que recordar que estas reformas o estos cambios
a las leyes pueden ser sujetos al control constitucional. Es decir, una ley no es la máxima norma, sino la máxima norma es la Constitución y los tratados internacionales. Y es normal que en una democracia plural haya desacuerdos y que no necesariamente coincidan con un ideario del Poder Ejecutivo. Y que en todo caso algunos de estos temas tienen que resolverse en la palestra judicial y en ese sentido debemos verlo con normalidad. Tal vez llama la atención porque pues, no han sido pocos estos juicios, no solo en el tema de la industria eléctrica, sino al principio del sexenio, recordemos todos estos amparos en contra de el aeropuerto y otras medidas importantes para este gobierno, pero yo creo que debemos de verlo como parte de la normalidad. Y creo que la normalidad democrática pasa por el control judicial, el control constitucional, y digamos la última palabra en un momento dado la tendrá la Suprema Corte cuando, derivado de las diferentes vías y formas en que puede conocer de estos litigios, de estos cuestionamientos, ahí se diriman, ¿no? ¿Qué pasa? Parece que sí. ¿Qué pasa ahí, Arturo, cuando realmente no hay una independencia o no hay una separación de poderes, ¿no? Mira, lo veíamos, por ejemplo, el presidente decía en días pasados que en caso de que se declarara la inconstitucionalidad de los cambios a la ley de la industria eléctrica, pues él impulsaría una reforma constitucional al respecto y que pues iba a meterse a fondo en la Constitución. ¿Puede nada más así, con un amago, el presidente modificar la Constitución? Bueno, no, digamos, es un anuncio político. Hay que recordar que el presidente le habla a sus audiencias principalmente, a su base, y que evidentemente el presidente de la República sigue siendo el presidente de la República con mucho poder, pero la reforma constitucional pasa por varios mecanismos. Y si bien es cierto que una decisión presidencial, particularmente con este presidente, tiene un impacto notable y que es posible esto, hay que recordar que también siempre la primera mitad de los sexenios de los presidentes en México tienen una fuerza importante, un impulso notable, particularmente lo hemos visto en esta presidencia, y habrá que ver, es un parteaguas en todos los sexenios, las llamadas elecciones intermedias, las que tendremos ahí, y eventualmente la composición puede tener otro resultado, aunque si bien las elecciones apuntan a que Morena tendrá buenos dividendos, habrá que ver esto. Pero volviendo un poco a tu pregunta, digamos, un cambio a la reforma constitucional necesita también de este aval por parte del Congreso, que tiene la mayoría, el partido en el gobierno, junto con los otros partidos que se han coaligado, y que también habrá que ver qué tanto repercute en las elecciones y en las entidades federativas. Me parece que el presidente hace su juego, hace digamos, el poder que tiene lo ejerce, ha sido muy llamativo sobre el uso de las mañaneras y qué tanto puede, digamos, hacer uso de ellas, dado que el poder que tiene. Pero me parece que el Estado de Derecho, y en ese sentido las autoridades electorales, lo vimos recientemente, pero también el Poder Judicial, pues están en frente a pues decidir justo con eso, con independencia judicial. Yo quiero pensar que, si bien es cierto, el presidencialismo mexicano ha tenido particularidades de tener una fuerza en este equilibrio de poderes, bueno, pues hoy en día es una muy buena oportunidad para que tanto el Poder Judicial como otras autoridades pues hagan valer esa independencia judicial. Lo vimos recientemente en esos amparos del juez Gómez Fierro, pero también en las decisiones recientes del INE, que es en una decisión dividida, habrá que decirlo, pues no está resuelto el caso. Yo creo que están ahí. Sí. Acabas de tocar un punto clave, Arturo, y que yo creo que es lo que nos lleva a empezarnos a apasionar con este tema, ¿no? Porque ayer, en medio de todo este embrollo con el asunto de la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, salía el presidente López Obrador en la conferencia mañanera y le proponía a los magistrados electorales hacer una encuesta telefónica para conocer si los ciudadanos quieren o no candidaturas, si quieren o no las candidaturas tanto de Félix Salgado como de Raúl Morón, ambos como es bien sabido, de Morena, ¿no? A ver, ¿qué nos dices de esto? ¿Qué papel está jugando entonces el tribunal como un organismo garante de leyes? Y tocabas una frase que me parece que es clave, ¿no? El Estado de Derecho. ¿Cómo garantizar el Estado de Derecho si de pronto pues parecería que lo que se quiere es que se haga valer la ley a través de encuestas o cómo?
Bueno, habrá que decirlo, esto digamos que hace el presidente, pues está nuevamente hablándole a su base, lo que quieren escuchar, está haciendo un poco ese papel. Ha sido cuestionado en muchos lados el hecho de pues ese poder enorme que tienen las mañaneras, pero digamos es el juego político y su manera de comunicación política que ha decidido el tribunal. Me parece que a los tribunales les toca más bien resolver como tengan que resolver, me parece que hay una serie de discusiones ahí, ya ha habido un primer pronunciamiento en este caso del Tribunal Electoral, evidentemente este tema de utilizar una encuesta telefónica es algo que no pasa por una decisión en este caso en concreto, el tribunal tendrá que resolver, es un caso concreto sobre la aplicación de una sanción derivado de la falta o entrega extemporánea, habrá que ver cómo lo define el tribunal electoral sobre esa entrega extemporánea o falta de los informes de gastos de pre-campaña, pero evidentemente es un tema que no tiene nada que ver con esta discusión, no puede resolverse este tema bajo una encuesta telefónica, esto me parece que es parte de lo que ha decidido comunicarse el presidente, pero a las instituciones les toca resolver un caso concreto a partir de los planteamientos que hay, que es un caso concreto sobre la consecuencia de una cancelación de una candidatura a una gubernatura derivada de la falta o entrega extemporánea de un informe de gastos de campaña. Las autoridades tienen que decidir con estos elementos a partir justo del Estado de Derecho. Estaremos muy al pendientes de lo que vaya a resolver el Tribunal Electoral y me parece que como pocas ha llamado la atención este tema, que evidentemente, como bien dices, las autoridades electorales tienen que demostrar su independencia, su capacidad para resolver este tema y muy importante será los argumentos que establezca y las razones. Dejó en manos del INE establecer una nueva sanción tomando en cuenta nuevos parámetros. Hubo algunos cambios en algunos votos de algunos consejeros, pero siguió prevaleciendo 6-5 en esta ocasión la votación para que se cancelara la candidatura. Entonces yo esperaría Arturo, que den estas razones el tribunal. Sí. Arturo, muchísimas gracias por esta charla. Desafortunadamente, tú sabes que en televisión el tiempo vuela. Se nos quedan muchos temas en el tintero. Ojalá haya una siguiente ocasión para que podamos conversar. Claro que sí, Magda, muchísimas gracias a ti. Un saludo a ti y a tu vida. Que tengas una excelente tarde. Arturo Ramos Sobarza, director del Centro de Investigación Jurídica de la Escuela Libre de Derecho